6:34 de la mañana, 6:34, hablemos de las noticias locales que están pasando en nuestro departamento del Guaviare, Ingrid, porque ayer estuvimos muy pendientes y atentos a un tema que se ha venido hablando desde el nivel nacional, que lo conocimos pues justamente por esas alertas que se han emitido en algunos medios de comunicación y la preocupación que hay con la firma de esos proyectos de bonos o de venta de bonos de carbono con las comunidades indígenas Nucac. Hemos escuchado de varias empresas, esta vez pues conocimos la invitación que hace el proyecto Amazon Carbón, que convocaba pues a una reunión el día de ayer donde participaban líderes de la comunidad Nucac, pero también de la sociedad civil y esos líderes que han estado apoyándolos de manera muy voluntaria, trabajando pues en favor de las comunidades. Había o hay una preocupación que lamentablemente sigue persistiendo y es pues si realmente las condiciones de este contrato de pago de bonos de reducción por la reducción de gases de efecto invernadero tendría unas buenas condiciones para las comunidades indígenas o estaría en desventaja. Ayer usted tuvo la oportunidad de estar allá, Ingrid, cuéntenos qué pasó con esta participación tanto de las comunidades indígenas como de los voceros del proyecto. Laura, pues precisamente estuvimos allí en esta reunión donde las comunidades indígenas hablaron por sus 14 resguardos y esto fue lo que hablaron en medio de la reunión. Nosotros tomamos decisiones porque nosotros, con los mayores, nuestra autoridad, nuestro pueblo, está necesitando. Ya mucho ha sido mucho atropello contra nosotros, contra el pueblo mexicano. Nosotros, como más cierto, es nuestro proyecto, es nuestro camino. Nosotros, ¿por qué? Nosotros tomamos mientras que nosotros preparamos de buena manera a administrar todo político. Eso es lo que nosotros tomamos decisiones. Ahí estamos escuchando a los líderes de la comunidad Nucac hablando y aunque el sonido no es muy bueno por el auditorio, pues escuchemos nuevamente lo que dice. Esta vez habla Mónica, una líder de la comunidad Nucac. Ahí, pues precisamente todos los líderes que estuvieron en esta mesa, pues lo que replicaron como líderes indígenas es que han pasado muchas entidades del gobierno nacional, han pasado muchas fundaciones y que muchos las han hecho firmar en papel, pero que ellos no han visto y que siguen viendo que no hay resultados, que siguen abandonados no solamente por el Estado, sino por estas entidades que les han hecho firmar miles de papeles, pero que desde el territorio no ha pasado absolutamente nada. Es decir, esta oportunidad se ven muy empoderados a los líderes de la comunidad Nucac, ya se ven con camisa del proyecto mismo, ¿no? Que es un proyecto Red Más, de esos proyectos que están aprobados por el Ministerio de Ambiente y que buscan justamente la conservación de la Amazonía, de los bosques y que buscan pues jalonar ese trabajo en favor de estas comunidades. Pero aquí lo que llamaba la atención es verlos a ellos tan empoderados, a las comunidades indígenas, particularmente a esos líderes, porque eran pocos, ¿no? Eran cerca de 6 líderes que estuvieron allí hablando por las comunidades indígenas Nucac.
¿Por qué tocó poner estos audios? Porque no accedieron a dar declaraciones, ¿no? ¿Qué le dijeron? Precisamente hablamos con varios de ellos para que nos dieran las declaraciones, decían que no podían hablar a medios porque en las otras resguardos indígenas les habían prohibido o que necesitaban primero consultar para poder hablar con el medio Entonces ellos lo que están diciendo es, no queremos dar declaraciones más allá, nosotros se supone que están hablando en medio de la comunidad o en nombre de la comunidad, sin embargo no lo hacen pues de manera pública, solamente ante las entidades y la sociedad que participó allí. Pero lo interesante y lo que llama la atención pues es que ellos están convencidos de que definitivamente son autónomos en firmar este tipo de contratos. ¿Cuáles son los términos de ese contrato? ¿Cuáles son esas condiciones? Realmente no se sabe o no, hasta ayer no se conocía esas condiciones. Usted tuvo la oportunidad de hablar con uno de los voceros de este proyecto. Claro que sí, Laura, pues precisamente hablamos con el gerente Jonathan Núñez, que es de Amazon Carbón, para que nos explicara más o menos de cómo va este proyecto aquí en la región del Guaviare. Un saludo especial para Marandúa. Es un proyecto que ha sido propuesto y construido con los NUCAT, para los NUCAT, en un ejercicio de participación plena y efectiva de las autoridades tradicionales del pueblo NUCAT, que tiene como propósito reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a consecuencia de la deforestación y la degradación forestal. En este caso, ¿con cuántos resguardos están trabajando? Amazon Carbon lidera iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero en el bioma amazónico y también en Mesoamérica. Tenemos iniciativas con 9 resguardos indígenas y en esa dinámica construimos acuerdos y distribuimos beneficios con dichas comunidades locales. Las conclusiones de esta reunión. Estamos en el proceso de auditoría de validación y verificación y este escenario es la oportunidad de invitar a la sociedad civil del departamento del Guaviare, que tiene alguna relación directa con el pueblo NUCAT, para que participe y en un ejercicio de transparencia, de publicidad, logremos articular esos diferentes esfuerzos de la sociedad civil en beneficio del proyecto de Illavena Red Más NUCAT Bacat. ¿Para cuándo está el proyecto y cuánto tiempo van a estar en territorio? Esto es un proyecto que tiene un horizonte de tiempo de 30 años y necesariamente pasa por un proceso de verificación cada 3 años, donde se hace un reporte, monitoreo y verificación a la implementación de actividades que se ejecutan en campo precisamente a partir de la financiación climática que generan los créditos de carbono y precisamente pues tiene el propósito de fortalecer y fomentar la capacidad del pueblo NUCAT. ¿Ustedes ya fueron a las comunidades, hablaron con ellas, estuvieron de acuerdo con realizar el proyecto? El resguardo NUCAT es el proponente, es decir, es el dueño del territorio, es el dueño del proyecto. Todas nuestras actuaciones se rigen primeramente en cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales Red Más, y en esa dinámica nosotros construimos acuerdos con el pueblo NUCAT en el marco de la Asamblea General Maurumunu, que es el espacio máximo de decisión que tienen los 14 asentamientos que constituyen hoy de alguna manera el pueblo NUCAT, y nosotros lo hemos hecho en asambleas de espacio de decisión con el pueblo NUCAT y con el permiso del pueblo NUCAT. Muchas gracias por estar en Marandúa y contar lo que pasa de parte de ustedes como Amazon Carbón. A ustedes, Marandúa, por esta oportunidad de difundir información respecto de Illavena Red Más NUCAT. Laura, pues también se habló un poco con la sociedad civil que estuvieron allí y qué fue lo que ellos, como que las preocupaciones que tenían. No solamente hablaron los campesinos, sino también líderes sociales y también fundaciones que han estado con el medio ambiente aquí en el Guaviare. Y la forma inhumana como ellos mismos lo han manifestado, de cómo están viviendo debido pues, a las problemáticas que se han venido teniendo en los últimos años. Yo creo que una gran línea que se le ha puesto con este proyecto es el tema de su territorio y la biodiversidad que tiene y que se debe seguir preservando.
Pues precisamente, Laura, la preocupación de Pero ellos venga, es cómo... ¿qué dijeron exactamente? Porque no se escuchaba muy bien para los oyentes. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? La preocupación es de cómo van este proyecto a invertirlo o a tener el contacto con los NUCAD, cómo lo van a hacer en bonos de carbono, por ejemplo, en territorios donde precisamente necesitan que ellos como indígenas vuelvan a su territorio para poder implementar el proyecto. El tema de la contraprestación, es decir, cómo les van a transferir en recursos, me imagino debe ser, pues se y en supone, acciones. es que eso no queda claro realmente frente a cuáles van a ser esos beneficios que las comunidades como tal van a tener. Lo que sí se vio, y por eso llama la atención, que aunque eso no está claro para los que participaron ayer en la reunión, porque tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos, que igual, aunque lo socializaron, básicamente el mensaje es de las comunidades indígenas hacia ellos incluso mismo, que de cierta manera se tornó en cierto momento un poco, digamos, fuerte la discusión entre los líderes de la comunidad y los de la sociedad civil, diciéndoles: ustedes nos han estado acompañando y no hemos avanzado mucho, no se ha visto realmente ningún avance, les hemos firmado, les hemos recibido lo que ustedes, los proyectos que han llegado y hemos abierto las puertas y no ha servido para mucho porque seguimos en la miseria. Fueron palabras de los líderes mismos en medio de esta reunión. Ahora, la gran preocupación es que desde varios meses se ha venido alertando y hemos encontrado en Mongabay, que es un portal de periodismo ambiental independiente en toda Latinoamérica, como ellos vienen desde el mes de mayo y desde el mes de febrero, desde el año anterior. También artículos sí, sobre señor, eso. es que esto es un tema que ha venido como desde el último año, conociéndose estos bonos de carbono que ya están firmados, o sea, ya son contratos privados que han estado firmados solamente en condiciones pues que los conocen los líderes NUCAC, muchas veces no son socializados con la comunidad y que estarían en desventaja. Esto es lo que señala este portal de periodismo ambiental Mongabay, y habla de cómo el titular, por ejemplo, de este artículo dice: indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal. Y es que ellos aseguran que el Estado colombiano ha dejado solo a las comunidades indígenas en cuanto a esa asesoría, sobre todo frente a firmas como Waldraton, que es una firma alemana a la que hacen referencia puntualmente, y dicen que pues desde el año 2019 se ha venido firmando este tipo de convenios con los líderes de la comunidad indígena, pero incluso hablan con uno de ellos, que es Manuel García, es un líder NUCAC, que en San José del Guaviare, y escuchen ustedes, y por eso es que vamos a hacer justamente un poco de profundidad en este tema. Dice la noticia: esa noche en el balneario hablan de que ellos habrían llevado al líder NUCAC Manuel García, habría sido llevado a un balneario, y dice: el líder NUCAC Manuel García estampó su firma en el contrato de mandato con representación y cláusula de exclusividad e irrevocabilidad en favor del mandatario, que había redactado la empresa. Están hablando de la empresa Waldatron, hay que aclarar que no es la misma empresa de Amazon Carbón, y este documento, que cuenta con sellos de la Notaría Única de San José del Guaviare, estipula que el resguardo indígena NUCAC Macú, creado por el Gobierno Nacional en 1993, contiguo al Parque Nacional del mismo nombre, para salvaguardar este pueblo indígena, y que fue ampliado en 1997 hasta 954.000 hectáreas en la selva amazónica, confiaba a la empresa la tarea de originar, estructurar, diseñar, implementar y desarrollar íntegramente un proyecto Red Más, que es un proyecto como los que se están implementando, lo que hablaban incluso el día de ayer. ¿Cuál era la idea? Dice que la idea detrás de estos proyectos Red Más es enlazar a comunidades locales que están frenando la deforestación, como muchos pueblos indígenas en la Amazonía, con empresas que quieren neutralizar su propia huella de carbono, es decir, esas empresas privadas que deben pagar un impuesto al carbono por los combustibles fósiles que consumen para lo que sea que producen, pueden en cambio compensar esas emisiones de gas invernadero apoyando este tipo de proyectos. Es decir, es esa responsabilidad social que tendrían estas empresas que generan muchos gases de efecto invernadero, y para compensar eso, para reducir impuestos y demás, este tema,
estarían apoyando este tipo de proyectos que alientan pues a la conservación. Eso es básicamente lo que buscan con este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Pues los problemas del contrato, al menos en este que se está señalando en Mongabay y que sirve de ejemplo para que estemos, digamos, alerta a lo que viene y lo poco que se ha podido conocer de este nuevo y de los que seguramente vendrán, porque esto no es solamente uno. Ingrid, usted decía, son varias las organizaciones a nivel internacional y nacional que están trabajando con las comunidades indígenas en todo el país. Pero aquí lo que llama la atención, pues es que este contrato, al menos el documento que mencionan entre Walda Tronc, dice que eran 14 páginas que se encargaba pues de poner, donde la entidad o la firma mejor alemana se encargaba de poner los recursos y el equipo para poner en marcha el proyecto, inscribirlo con los estándares de certificación, registrarlo ante el gobierno colombiano y validar los créditos de carbono resultantes y venderlos. O sea, ellos resultan, digamos que se vuelven como los administradores de cierta manera, y a cambio, ¿qué tienen que hacer los NUCAC? Comprometerse que van a operar el proyecto de manera autónoma, o sea, entregarles de cierta manera ese poder a ellos como empresa. 2, conseguir los permisos que fuesen necesarios y velar para que dentro de su territorio no hubiese ninguna actividad que afectara la cobertura vegetal, como la tala de árboles o el cultivo de coca. El acuerdo, ojo, sería irrevocable y su duración, según el documento, sería no menor a 100 años. Estamos hablando de ese contrato entre la empresa alemana Walda Tronc y también la comunidad indígena NUCAC. Hablan puntualmente del líder NUCAC Manuel García en San José del Guaviare, que en el año 2019 habría entonces firmado este contrato, y no se sabe realmente cuál es el futuro, porque entonces ahí es donde entran, realmente han querido entrar muchas miembros de la sociedad civil, pero se han encontrado con la respuesta que ayer justamente daba la comunidad, y es que nosotros somos autónomos y decidimos que ya se va a firmar y se va a trabajar. No han escuchado o no se sabe realmente hasta qué punto han tenido ellos asesoría jurídica, técnica para firmar ese contrato, y por eso es que están tan preocupados realmente las personas que han trabajado, los voluntarios que acompañan a la comunidad indígena NUCAC. ¿Qué área se comprometió? Es una pregunta. ¿Qué área se comprometió para este contrato? Es otra pregunta porque me imagino que son áreas que ya quedan ignoradas, digámoslo de alguna manera, con un contrato, y me imagino que hay más interesadas que vendrán a buscar. Esa es una pregunta. 2, el tema de la autonomía, claro que sí, es respetable y es una autonomía que tienen las comunidades indígenas, pero hay preocupación de muchas personas, es por el hecho, Laura, de que si se les ha capacitado de cómo hacer uso de esos recursos para que no terminen atomizados. No es mentiras que en muchas regiones del país, incluso en comunidades indígenas más organizadas, se presentó en su momento los recursos que se entraron a invertir en cosas innecesarias y se terminaron agotando ciertos recursos. Entonces hay como preocupación es eso. Claro, se les respeta la autonomía, pero hombre, los asesoraron para que ellos hagan la inversión como debe ser. Sí, exactamente. Esa es la gran, digamos, pregunta. ¿Cuál es ese territorio realmente que está en juego? Y sobre todo, ¿cómo pueden ellos, como comunidad NUCAC, garantizar que la cobertura vegetal, o sea, que no se haga ningún tipo de acción en contra, deforestación, tala de bosques o demás, incendios y demás? ¿Cómo van a garantizar ellos eso cuando ni siquiera viven allá? Y qué realmente, cuál es ese, digamos, injerencia que tienen, por ejemplo, en la Reserva Natural NUCAC, cuando están pidiendo que sean devueltos a su territorio, y 2, el tema del conflicto armado y el orden público no lo ha permitido también. Entonces, realmente aquí eso suena muy, digamos, es que es incierto. Y es que conocer la letra menuda, porque digamos lo que usted dice es importante. Ellos no están en ese territorio, por lo cual no podrían garantizar de que lo que dice el contrato, de que no se efectúen acciones de deforestación en esa área, y no sabemos si una cláusula dice, ustedes se deforestó el área. Bueno. Y no van a poder. Ahora, ¿cómo realmente se va a traducir? ¿Van a traer el efectivo? ¿Cómo les van a pagar ellos esos recursos? Porque recordemos que el tema especialmente con la comunidad NUCAC, es que no tienen supuestamente esa organización reconocida ante el gobierno nacional. Entonces, ¿estarían ellos haciendo realmente el negocio con toda la comunidad NUCAC o solamente con algunos líderes? Porque, ¿por qué no quisieron hablar en nombre de toda la comunidad de manera pública?
¿no? Recordemos que ellos también tienen un tema muy, muy sensible entre ellos a la hora de la vocería y pues evitan problemas justamente por esto, pero si esto se ha socializado con las comunidades, ¿por qué no hablarlo de manera pública? Ahora, dos, este tipo de proyectos debería ser socializado también en los resguardos. Eso no se ha hecho, Ingrid, usted me corrige. Pues él decía que sí. ¿Sí se ha hecho? Él dijo que se ha hecho. Fue la última pregunta que precisamente le hicimos a Jonathan, y él me dice que sí han llegado a los territorios y que sí han ido hasta allí, hasta los resguardos. Pero también el tema que ustedes han hablado es la seguridad alimentaria para estos pueblos indígenas, que definitivamente, como lo dicen ellos y lo replicaron varias veces, están en abandono total. Ya llevan más de 2 meses sin recibir estas ayudas de parte del gobierno. Entonces ahí es donde ellos dicen, necesitamos de una u otra manera, porque ustedes como colonos, como campesinos, como líderes, tienen su casa, tienen su carro, tienen todas las comodidades, nosotros aún no las tenemos. Eso ha sido un problema. Y el otro es los límites espaciales y temporales del proyecto, como lo decía Omar. Si podemos ver la gráfica un poquito, Fiber, y si me ayuda, ahí es donde dice las áreas de resguardo. Dice que son 954.000 hectáreas, que el bosque estable está en 789, que el cinturón de fuga son 263, que la duración del proyecto son 30 años y que la verificación son cada 3 años, pero es allí donde nosotros decimos cada 3 años mirar si hay o no hay, precisamente se ha proyectado sobre los bonos de carbono, o sea, ¿qué garantía si no hay una continuidad o un seguimiento? Y es allí donde hay que hacer un seguimiento, pero unos de los líderes decían, no cada 3 años, sino en cada momento, estar todo el tiempo con ellos. Pero exactamente, y ahí es donde vamos justamente frente a esa lucha por los derechos y la autonomía que se ha dado por las comunidades y los pueblos indígenas. Se ha pedido pues que ellos tengan esa autonomía y esa libertad de sus derechos, pero realmente a qué costo ha estado ahorita, por ejemplo, en este tipo de proyectos, porque para unas cosas, a unos proyectos sí son, digamos, tienen esa injerencia, tienen esa vocería como comunidad, pero por ejemplo, para resolver esos problemas sociales y esas problemáticas de consumo de estupefacientes al interior de ellos, a frenar ese tema de esos choques con la sociedad, pues ahí no toman esa vocería realmente en totalidad de su comunidad. Entonces uno se pregunta por qué para estos temas que tienen que ver con recursos y economía sí son voceros de toda la comunidad como tal y para otros no. Laura, también hay que decir que allí no estuvieron ninguna entidad como Gobernación y Alcaldía. Sí, eso le iba a preguntar. Parte de este artículo en Mongabay está destacando que el gobierno nacional ha dicho que como son contratos privados, pues ellos no tienen ninguna injerencia ni en la supervisión ni en la verificación de este tema, por ser justamente de carácter privado. Y entonces dice pues que el Ministerio de Ambiente señala que no realiza ninguna supervisión, dado que es una iniciativa de carácter privado y por lo tanto se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial en derecho privado. Y es que ellos dicen que ya son cerca de 83 proyectos Red Más que tiene en este momento la plataforma de registro nacional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, RENARE, que maneja el gobierno nacional y que están planteados en grandes extensiones de bosque de comunidades indígenas o afrodescendientes en sus respectivos resguardos y consejos comunitarios. Ambas figuras de ordenamiento territorial pues gozan de una especial protección de la Constitución, y aquí pues la preocupación es justamente esa, la participación de las entidades. Ayer no se tuvo en esta reunión presencia estatal, presencia institucional. ¿Por qué, Ingrid? Porque precisamente lo que decía el gerente es que ellos iban a tener una reunión después con estas entidades, gobernación, alcaldías, entes como la CDA y otros, para que se pudieran proyectar y se pudieran hablar de este trabajo que van a hacer durante 30 años aquí en el departamento del Guaviare. O sea, estarían ellos esperando una reunión solamente con las autoridades, y es justamente la idea de que ellos puedan tener esa oportunidad de exponer este proyecto. Ahora, hay que decir, pues hasta el momento realmente el temor es la incertidumbre de desconocer las condiciones de ese contrato. Podría resultar ser algo muy bueno.
podría resultar ser algo muy bueno y eso no lo sabemos. Lo que huele mal es lo que se ha venido hablando de este tipo de proyectos que llegan, digamos, de manera muy callada y de manera muy de bajo perfil a las comunidades. No estamos hablando de Amazon Carbón, ojo, estamos hablando de lo que ha pasado y esos antecedentes que se tienen en el territorio que por supuesto prenden alertas y prenden alarmas, y lo que está pidiendo la comunidad, especialmente la sociedad civil, que quiere simplemente pues garantizar que los indígenas, NUCAC y otros también que están de pronto pensando en ese tipo de proyectos, pues sean beneficiados y estén en igualdad de condiciones y que no realmente no estén en desventaja. Hay comentarios, Ingrid. Laura, hay varios comentarios sobre el tema y precisamente Raúl Gómez Peña dice: los proyectos RESMAT tienen su clave de éxito en la gobernanza ambiental del territorio y con ello en la decisión y acción de los propietarios de los bosques sobre deforestar o dejar de hacer.